Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida. ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Voy a decidir que perder no quiero. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos un día más aquí con nosotros, en Radio María. Bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos a Dale la Vuelta a la Discapacidad. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. Si a mí me preguntan cuál es la banda sonora de mi vida, yo lo tendría clarísimo. Juan Luis Guerra. Sí, soy cursi, absolutamente, redomadamente cursi. Y ojalá que llueva café, burbujas de amor o visa para un sueño. Llevaron años formando parte de los recuerdos importantes de mi vida. Pero hay una frase de una canción suya que siempre me ha parecido uno de los regalos más bonitos que se le pueden hacer a alguien. Te regalo un día entre abril y junio. Un día entre abril y junio. ¿Y qué está entre abril y junio? Pues mayo, el mes de nuestra madre, el mes de María, el mes de la capitana de esta radio. Y en mayo queremos recordaros algo importante. Esta radio vive gracias a vosotros, vive de los donativos de personas sencillas, de oyentes que sienten esta casa como suya. Y si queréis ayudarnos a que esta radio siga acompañando vidas, siga entrando en hospitales, en casas vacías, en coches de madrugada y en tantos corazones que necesitan de ella, contamos con vosotros. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Porque quizás regalar un día entre abril y junio parezca algo poético, imposible, exagerado. Pero mayo tiene precisamente eso, que convierte los pequeños gestos en algo enorme. Un rosario rezado aunque cueste, una sonrisa cuando no apetece, una visita a un santuario, un rato de silencio. Esa llamada pendiente. Madre, ayúdame. Y es que no hay nada que esta maravillosa mujer, Madre de Dios y Madre nuestra, desprecie. Las que somos madres lo sabemos bien. Hemos recibido collares de macarrones como si fueran diamantes. Hemos mirado un cenicero de barro deforme como quien contempla una obra de arte del Louvre y se nos ilumina la cara. Pues imagínate a ella. Imaginad cómo mirará nuestros pequeños regalos, incluso los más torpes, los más pobres, los más sencillos, si están hechos con amor. Porque quizá la Virgen no nos pide grandes heroicidades, quizá solo nos pide precisamente eso, un pequeño día
entre abril y junio. Es la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo. Pues hoy en Dale la Vuelta tenemos un programa prometedor. En La Lupa hablaremos con Irma Páez Camino sobre la asociación Charge. Le daremos sentido a la discapacidad hablando de un tema incómodo, pero muy humano, la soberbia. Y además tendremos una entrevista absolutamente fascinante con Yone Echarri. Este nombre a lo mejor no te dice nada, pero te adelanto que es la fisioterapeuta española de 3 papas. Sí, han escuchado bien. Ella atendió a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Cristina Cuadrado nos traerá la actualidad y Bárbara Martínez Esparza nos descubrirá en el ¿Sabías qué? La historia de Santa Ludovica. Así que todo el equipo, Marimar García Garrido, Pedro López, Irma Páez Camino, Bárbara Martínez Esparza, Cristina Cuadrado, Marta Troyano y quien les habla, Mar Dorrio, les animan a que sigan escuchando muy de cerca el programa que les tenemos preparado. Pero, como siempre, antes de empezar, déjenme mirar al cielo y repetir: que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. Bienvenidos una semana más a La Lupa, el espacio donde seguimos hablando de discapacidad, inclusión y de esas asociaciones, fundaciones que necesitan ser escuchadas. Hace muy poquito se cumplió un año del gran apagón eléctrico que dejó a miles de personas sin suministro durante horas. Y hoy queremos poner el foco en una realidad de la que se habló muy poco: la situación de las personas con discapacidad y especialmente de quienes dependen de máquinas conectadas a la red eléctrica para poder vivir. Respiradores, dispositivos de oxígeno, alimentación asistida o sillas eléctricas quedaron sin funcionamiento en muchos hogares, generando momentos de auténtica angustia para muchas familias. Para acordarnos de todo aquello, tenemos con nosotros a nuestra compañera Irma Páez Camino. Irma, bienvenida. Muchas gracias, Mar. Encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros. Irma, hoy, además de recordar el apagón, vamos a hablar del síndrome, a ver si lo pronuncia bien. Vamos a descubrirle a nuestros oyentes cuando tenemos una palabra nueva, un síndrome, que normalmente son palabras nuevas. Le estoy mandando un audio. Irma, ¿cómo se pronuncia en francés, en inglés? Entonces, bueno, si no nos sale bien, que nos disculpen. Pero hoy vamos a hablar del síndrome de Charge, una enfermedad rara, todavía bastante desconocida para muchas personas. Y yo te quiero preguntar, Irma, además de la buena pronunciación, ¿qué es esto exactamente? ¿En qué consiste el síndrome? Pues mira, desde aquí lanzamos a nuestros oyentes que si la pronunciación, como tú bien has dicho, no es la correcta, que alguno nos lo diga cómo se pronuncia correctamente. Eso. El síndrome de Charge es una enfermedad genética rara que afecta a diferentes partes del cuerpo y que puede provocar una discapacidad múltiple. Las personas con Charge pueden tener problemas de visión, audición, equilibrio, respiración, alimentación o desarrollo, entre otros. Cada caso es distinto, pero muchas personas necesitan apoyos constantes y atención médica continuada. Por lo tanto, hablamos de esas personas que en muchos casos dependen de dispositivos médicos, tecnológicos, y que en el apagón me imagino que se habrán visto muy afectadas. Exacto. Hay personas que necesitan, pues eso, respiradores, oxígeno, sondas de alimentación o dispositivos eléctricos para su día a día. Y es ahí donde situaciones como ese apagón pues se convierten en algo realmente grave, porque para ellos es grave, para nosotros pues es una anécdota. Irma, además de las personas que se ven afectadas por el síndrome de Charge, haznos un repaso, haznos memoria de todas esas enfermedades, síndromes que se han visto afectadas en el apagón. Hazme así un barrido.
Pues mira, a nivel así general hay muchas situaciones. Por ejemplo, personas con enfermedades neuromusculares que utilizan respiradores o ventilación asistida. Personas, por ejemplo, con parálisis cerebral que necesitan dispositivos médicos. Personas con movilidad reducida que usan sillas eléctricas o camas articuladas. Y también personas que necesitan equipos de oxígeno o alimentación asistida. Incluso hay personas con discapacidad severa que utilizan la tecnología para poder comunicarse. ¿Cómo lo ves todo esto? Pues realmente que me va a parecer que me estoy acordando lo primero de nuestra superproductora Marimar García Garrido, que utiliza la tecnología para ponernos a funcionar a todo el equipo, que no sabéis cómo está atenta a cualquier detalle del programa. Impresionante, la verdad es que hay que tener muy presentes a todas estas personas para que tengan resuelto sus complicaciones si se vuelve a producir un apagón. Pero volviendo al síndrome de Charge, ¿existe alguna asociación dedicada a apoyar a las familias? Sí, la asociación Síndrome de Charge nace por esa misma necesidad que tienen las familias de encontrarse y apoyarse mutuamente. Al tratarse de una enfermedad rara, muchas familias se sienten muy solas cuando reciben el diagnóstico. Por ese motivo, la asociación trata de ayudar a las familias compartiendo información, orientándolas y visibilizando esas necesidades de las personas con Charge. Además de realizar una labor de sensibilización social y acompañamiento emocional. Irma, estamos hablando de una enfermedad rara y muchas veces eso significa también que hay muy, muy pocos casos. ¿Se sabe cuántas personas tienen síndrome de Charge en España? No hay una cifra exacta porque en muchos casos pueden tardar años en diagnosticarse, pero se considera una enfermedad muy poco frecuente. De hecho, nosotros no la conocíamos. Se calcula que el síndrome de Charge afecta aproximadamente a entre 1 de cada 10.000 y 15.000 nacimientos. En España hablamos de un número reducido de familias. Precisamente por eso el apoyo y la visibilidad son tan importantes. ¿Cómo se suele detectar esta enfermedad, Irma? Normalmente los médicos empiezan a sospecharlo por las características clínicas y después se confirma mediante pruebas genéticas. El problema es que al ser una enfermedad rara, muchas familias pasan por un proceso largo hasta conseguir el diagnóstico. ¿Y actualmente tiene cura? ¿Tiene alguna medicación? No, actualmente el síndrome de Charge no tiene cura. Lo que existe son tratamientos y apoyos para mejorar la calidad de vida y atender las distintas necesidades de cada persona. Por eso es tan importante la investigación, las terapias, la atención médica especializada y el acompañamiento a las familias. Irma, antes hablábamos de la asociación Síndrome de Charge, pero muchas veces quizás se pregunte qué papel desempeña la asociación. Pues una labor muy importante, sobre todo acompañar a las familias, lo que decíamos desde el momento del diagnóstico, porque recibir una noticia así suele ser muy duro y genera muchísimas dudas y miedo, sobre todo el miedo. También ayudan a compartir esa información médica y orientarles sobre las terapias que hay, los recursos educativos y el contacto con otros padres y madres que están pasando por lo mismo. Es muy importante empatizar con estas personas que están viviendo lo mismo que tú, porque esa angustia de estar solo y el desconocimiento sobre todo hace que todo se magnifique, ¿no? Entonces es muy importante el acompañamiento. Sí, yo creo que la información médica al final te la pueden dar en el hospital, pero esa red de apoyo que consiguen estas asociaciones es lo que marca la diferencia. Irma, ¿también realizan actividades o encuentros? Sí, y organizan jornadas, convivencias familiares, actividades de sensibilización y campañas para dar visibilidad al síndrome de Charge. Además, luchan para que haya más investigación y más recursos para las personas afectadas. Irma, estamos hablando mucho de esta asociación Síndrome de Charge, pero quizá muchos oyentes quieran saber dónde se encuentra. La asociación tiene presencia en Madrid, aunque trabaja con familias de toda España. Al tratarse de una enfermedad rara, muchas veces las familias están dispersas y por eso es importante lo que decías antes, ¿no? Esa red de apoyo, pero a nivel nacional.
¿La asociación trabaja solamente con cuidadores y familias o también tratan directamente a las personas con discapacidad? Trabajan con ambos, evidentemente. Las familias y cuidadores tienen un papel muy importante porque suelen ser quienes acompañan pues, al día a día, ¿no?, de las personas con síndrome de Charcot. Pero el centro de todo siempre son las personas con discapacidad. Por eso la asociación busca mejorar esa calidad de vida, ya que no existe cura, pues por lo menos favorecer la inclusión, ofrecer recursos y un apoyo siempre adaptado a sus necesidades. Y una pregunta que nos viene bien a los dos lados del telón de acero, a los que padecen esta enfermedad y a los que no. ¿Cuentan también con voluntarios? ¿Podemos apoyar a esta asociación? Pues sí, y esa es una buena noticia. Muchas asociaciones pequeñas sobreviven gracias al trabajo del voluntariado. Hay personas que colaboran, por ejemplo, organizando actividades, ayudando a las familias, participando en campañas o apoyando en eventos solidarios. Lights will guide you home. Es decir, que cualquiera que quiera ayudar puede también aportar su granito de arena. Efectivamente, a veces no significa solo una aportación económica, porque siempre pensamos que ayudar pues es ayudar económicamente, pero también es muy importante dar tiempo, escuchar, acompañar y ayudar a dar visibilidad a esas realidades. Si alguna familia nos está escuchando y necesita ayuda o quiere informarse, ¿cómo puede ponerse en contacto con la asociación? Pues normalmente a través de su página web y redes sociales. Allí se ofrece pues todo tipo de información, las formas de contacto, orientación para las nuevas familias. Muchas veces ese primer paso, que es el más difícil de dar, simplemente hablar con alguien que ya ha pasado por esa experiencia, es muy grande, porque como decimos, un pequeño paso que se convertirá en un gran apoyo. Ese pequeño paso que a veces es el paso decisivo. Sí, y sentirse acompañado cambia muchísimo las cosas. La figura del cuidador, como tú y yo sabemos muy bien, es un papel absolutamente esencial cuando hablamos de discapacidad, porque como comentábamos antes, los cuidadores, la mayoría de las veces, pues somos los padres, las madres, familiares que están relacionados, ¿no?, con la persona con discapacidad y tienen que estar pendientes las 24 horas del día. Pues hay que aprender, como siempre, pues lo sabemos todos nosotros, a manejar los dispositivos médicos, la medicación, ir a terapias, la alimentación asistida y muchas situaciones de emergencia y muchas más cosas. Hacemos de intérpretes, de enfermeros, de psicólogos, de médicos, ¿quién ha hecho alguna vez de técnicos? Y seguro que muchas personas que están cuidando a sus familiares con discapacidad nos están escuchando ahora mismo y nos entienden perfectamente de lo que estamos hablando. Por supuesto que sí. Irma, muchísimas gracias por dar siempre visibilidad a todas esas fundaciones, asociaciones que nos muestran sus realidades para ayudar a construir una sociedad más humana y más consciente. No voy a dejar que te marches sin que nos dejes tu ya mítica reflexión del día. No me voy, Mar, tranquila, que no me voy sin la frase. Pues mira, me quiero despedir pensando en todo lo que hemos dicho, pero sobre todo que detrás de cada discapacidad hay personas y familias que luchan cada día. Por eso, una sociedad verdaderamente inclusiva es aquella que protege también a quienes más lo necesitan, no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos más difíciles. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. Pues le decimos adiós a Irma Páez Camino y saludamos a nuestro compañero Pedro López, que viene a dar sentido a la discapacidad.
siento el rey del mundo. Desde el momento... Muy buenas, querido Pedro. Buenos días. Encantada de saludarte. ¿Todo bien estas semanas que no hemos hablado? Hola, muy buenos días, querida Mar, y muy buenos días a todo el equipo de la Radio La Virgen y a todos los radioyentes que nos sintonizan. Pues todo muy bien, la verdad. Vuelta a la rutina y la alegría pues, de la batalla diaria. Recordando pues que Dios siempre rompe moldes, hace nuevas todas las cosas y da sentido a nuestras vidas, da sentido a la discapacidad. Comenzamos. Soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Pedro, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. Pues mira, en el programa anterior hicimos un breve repaso de los 10 mandamientos que han conformado el primer bloque del magisterio aplicado al mundo de la discapacidad en esta sección de darle sentido a la discapacidad. Hoy comenzamos con un segundo bloque, un poco más breve, que compilará los 7 pecados capitales durante los próximos programas. Recordemos que los 7 pecados capitales son la soberbia, la envidia, la ira, la avaricia, la pereza, la gula y la lujuria. Y me imagino, Pedro, que hoy abres con la soberbia. Pues efectivamente, Mar, según el catecismo de nuestra Madre la Iglesia, la soberbia es considerada como el pecado capital número 1 o top y la raíz de todos los vicios. Es la autoexaltación, el engreimiento y la creencia de ser superior a los demás. La soberbia es un deseo desordenado de la propia excelencia y una falta de reconocimiento de que todo bien proviene de Dios. Aplicada al mundo de la discapacidad, esta actitud se manifiesta en el menosprecio, la falsa superioridad y la falta de empatía, mientras que el remedio cristiano del es la humildad. Y lo repito, humildad. La soberbia, según el catecismo y la doctrina de la Iglesia, considera que el soberbio se cree mucho más de lo que es, busca reconocimiento constante y menosprecia a los demás. Es una pretensión absurda de ser como Dios, rebelándose contra la verdad. Es un pecado capital porque, según Santo Tomás de Aquino, el más santo de todos los sabios y el más sabio de todos los santos, es la soberbia, la reina de todos los vicios, de la cual derivan la vanagloria, la jactancia, la ambición y la presunción. Como remedio, la humildad, pues implica reconocer la propia fragilidad y que todo don es recibido, reconociendo la igualdad fundamental ante Dios de las personas con y sin discapacidad. La Iglesia insiste y ha insistido en que las personas con discapacidad son Iglesia y no deben ser discriminadas ni tratadas con superioridad. La soberbia en la convivencia diaria de la discapacidad nos lleva a que sea un trato cotidiano de soberbia la que se manifiesta cuando se mira a la persona con discapacidad con altivez o lástima despectiva, en lugar de dignidad e igualdad. O, por ejemplo, el capacitismo, en el cual tratas de forma capacitista al asumir que la persona con discapacidad es inferior o que sus limitaciones definen su valor. Es una forma de soberbia interiorizada. También el capacitismo, en sentido opuesto, que implica asumir que se deben alcanzar estándares superiores a la realidad. O, por ejemplo, es soberbia cuando caemos en el paternalismo y en la falta de escucha. Querer saber lo que la persona con discapacidad necesita sin preguntarle. O desvalorizar su capacidad en la toma de decisiones. El paternalismo bueno siempre debe estar basado en nuestra relación con Dios Padre, que nos deja libres y nos acompaña, permitiendo bien y mal en nuestras vidas. O por el contrario, la falta de empatía y los juicios. Juzgar a alguien por su ritmo, sus modos de comunicación o sus necesidades de apoyo, sintiéndose más capaz o normal. O, por ejemplo, la negación de derechos, aunque prefiero hablar de obligación de deberes para las personas con discapacidad para no caer en el lenguaje positivista moderno. Pero en casa nos gusta decir que lo primero son los derechos de Dios, lo segundo, los deberes de los hombres y por último, los derechos humanos, pero que en casa tenemos que respetar todos y en ese orden.
Por lo que lo primero van los deberes cristianos, antes que los derechos. Considerar que las adaptaciones o ajustes razonables son privilegios y no derechos fundamentales es un error. Pedro, a nuestro programa vienen organizaciones, fundaciones, ONGs. En este ámbito, ¿te has encontrado alguna vez esos matices de soberbia? Pues mira, Mar, muchas veces, incluso una vez, una neuropsicóloga me llegó a decir que las asociaciones sufren de 3 virus. El primero, la soberbia particular. El segundo, la soberbia general. Y para finalizar la lista de problemas, la soberbia estructural, pudiendo verse contaminado por una miserable cuota de poder. Y es que se acaba perdiendo esa misión de servicio cuando la organización se enfoca más en el prestigio, los logros de la directiva o el cumplimiento de metas administrativas, cuando olvidamos el servicio a las personas que buscan apoyar la discapacidad. O, por ejemplo, el autoritarismo o la falta de escucha, cuando los líderes de estas asociaciones, ONGs, fundaciones, buscan, en lugar de servir, imponer su visión sin contar con la voz de las personas con discapacidad, reflejando así también un poco de altivez. O, por ejemplo, cuando hay una competencia insana, la soberbia puede llevar a asociaciones a competir entre ellas por recursos o por visibilidad, en lugar de colaborar de forma hermana o hermanable, lo cual va en contra de la caridad cristiana. O por discapacidad interna, de tal forma que la soberbia es vista a menudo como una discapacidad moral que afecta a quienes, teniendo poder, se vuelven arrogantes. O en la aplicación práctica, por ejemplo, cuando combatir la soberbia con humildad para las organizaciones y la convivencia diaria, el antídoto es un cambio de mentalidad, es una escucha activa, reconocer la dignidad y capacidad de las personas con discapacidad y los compañeros de la asociación, no creernos superior a los demás. O, por supuesto, y esto sí que ya es sublime, poner a Dios en el centro de la asociación, en el centro de la fundación, para que así ilumine nuestra actitud hacia con los demás, con esa vocación de servicio y no de condescendencia. Así que consigamos actuar con humildad, reconociendo que todos tenemos límites y talentos y consiguiendo una inclusión real, no solo acoger, sino compartir ese poder, esa cuota de poder y esa cuota de toma de decisiones para que todo el mundo se pueda sentir integrado dentro de la asociación, de la fundación o de la ONG. Pedro, ¿qué de cosas importantes has tratado hoy? Más de uno ya nos hemos ido, mientras te escuchábamos, a momentos, hechos concretos, en situaciones puntuales. Pero claro, el tiempo de la radio y estas agujas que van más rápido, yo creo que cuando empezamos a grabar el programa, las agujas se mueven más rápido. Así que nos vemos en el próximo programa, compañero. Pues millones de gracias y aprovecho que hemos llegado al final para despedirme de todos vosotros, daros las gracias y que Dios os bendiga. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír, porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí. Pues muchísimas gracias, Pedro López, nuestro compañero de la sección Dale sentido a la discapacidad. Y ahora vamos a dar un paseíto por la actualidad que nos trae Cristina Cuadrado. La Fundación Salud Infantil ha presentado en el Instituto Montserrat Roig de Elche, en Valencia, la exposición fotográfica y documental Entre Manos, una iniciativa de sensibilización dirigida a alumnado de secundaria. La muestra reúne 42 imágenes del fotógrafo Miguel Vizcaíno, tomadas durante proyectos de cooperación internacional desarrollados por la Fundación en Senegal en el ámbito de la discapacidad infantil y la atención temprana. Además, el alumnado podrá visualizar el documental del mismo nombre como recurso educativo dentro del centro. La iniciativa busca acercar a los jóvenes realidades relacionadas con la infancia, la discapacidad, la inclusión y la cooperación internacional, fomentando la reflexión y la empatía a través de testimonios e imágenes.
Entre Manos, que ya ha pasado por distintos espacios culturales de Elche, continúa ahora su recorrido por institutos de la ciudad como herramienta educativa y de sensibilización social. La Fundación Salud Infantil ha presentado en el Instituto Montserrat Roig de Elche, en Valencia, la exposición fotográfica y documental Entre Manos, una iniciativa de sensibilización dirigida a alumnado de secundaria. La muestra reúne 42 imágenes del fotógrafo Miguel Vizcaíno, tomadas durante proyectos de cooperación internacional desarrollados por la Fundación en Senegal en el ámbito de la discapacidad infantil y la atención temprana. Además, el alumnado podrá visualizar el documental del mismo nombre como recurso educativo dentro del centro. La iniciativa busca acercar a los jóvenes realidades relacionadas con la infancia, la discapacidad, la inclusión y la cooperación internacional, fomentando la reflexión y la empatía a través de testimonios e imágenes. Entre Manos, que ya ha pasado por distintos espacios culturales de Elche, continúa ahora su recorrido por institutos de la ciudad como herramienta educativa y de sensibilización social. Muchísimas gracias, Cristina Cuadrado, y mucha suerte en esos exámenes finales de tercero de periodismo. Nosotros ahora nos quedamos aquí y nos cambiamos los zapatos porque nos vamos a poner en los zapatos de Jon Echarri. Hace apenas unos días se celebraba el 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que pone en valor esas manos que cuidan, esa mirada atenta que acompaña el dolor y la fragilidad humana. Desde ahí, precisamente desde el mundo de la enfermería, comenzó el camino nuestra invitada de hoy. Su vocación de enfermera y ese deseo profundo de estar cerca del que sufre le llevó paso a paso hasta especializarse en fisioterapia, afinando aún más esa sensibilidad por el cuerpo que necesita cuidado, escucha y respeto. Pero la vida no se paró ahí. Un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, en 1997, su historia dio un giro inesperado. Recibió una llamada, ni más ni menos que de la Santa Sede, proponiéndole atender al Santo Padre. Así comenzó una trayectoria única al servicio de ni uno ni dos, sino de 3 papas. Hoy nos acompaña Jon Echarri, fisioterapeuta española, que ha estado muy cerca de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Es un auténtico lujo tenerla con nosotros aquí en Dale la Vuelta. Muy buenos días, Jon. Hola, muchas gracias por haberme invitado a este ambiente de la enfermedad y del dolor que tantos años he vivido y que me encanta poderlo transmitir. Pues tenemos que empezar por el principio. Vienes del mundo de la enfermería, que eso es una vocación a tener esas manos que cuidan, ¿no? ¿En qué momento dejas la enfermería y das ese salto hacia la fisioterapia? Pues es una historia muy curiosa. Fui enfermera durante algún tiempo y en un momento determinado de mi vida fui a trabajar a Milán. Mi trabajo era con enfermos terminales en su domicilio. Trabajaba 12 horas al día.
Pero tengo que deciros que no me aburría. Y no me aburría porque era muy consciente que estaba acompañando a personas que se estaban acercando al momento final, al paso definitivo. Cuando llegaba a casa mi marido me decía muchas veces: ¿no estás cansada, Yone? Yo le decía: sí, pero no aburrida ni desalentada. Era un trabajo duro, sobre todo porque a veces estaba con ellos mucho tiempo, por ejemplo, 6, 7 meses, y se establecía una relación de intimidad, de familiaridad, que cuando fallecían para mí era muy fuerte, porque se había establecido con esa relación muy cercana y tenía la percepción que se iba con ellos algo de mí. Mi marido me decía: no vas a poder seguir con ese trabajo porque te afecta mucho. Pero poco a poco, afrontando esta realidad, me hice más madura y luego os diré por qué. ¿Nos vas a dejar aquí con la intriga? Sí, ¿O lo vas a responder luego más seguimos tarde? adelante con las mismas preguntas. ¿Y cómo fue ese paso por Milán? Porque el paso por Milán fue clave, ¿verdad? Muy, muy importante, muy importante. Si queréis os cuento un poco cómo fue Sí, este por recorrido. favor. En mi trabajo en Milán, o sea, entre los enfermos, asistía una joven mujer con un cáncer terminal. Su marido era el director de un gran hospital y un día me dijo: Yone, quiero hablar contigo, vamos a comer juntos. Y en esa comida fui sorprendida por algo que nunca me hubiera podido imaginar. Él me dijo: te digo con sinceridad, Yone, tú como enfermera estás desaprovechada. Yo le dije: ¿qué? Yo me quedé muy impresionada, pero me dio las razones. Me dijo: dentro de poco irás a un hospital de Madrid y estarás a toda prisa dando pastillas, poniendo inyecciones, colocando sueros, etc. Y tú tienes algo especial, algo que sirve para sostener la esperanza de los pacientes, ayudándoles en sus preguntas, incertidumbres y angustias. Como podéis imaginar, me quedé helada. Al volver a casa le dije a mi marido: mira lo que me ha pasado hoy, estoy muy sorprendida por lo que me ha dicho el doctor. Él me dijo algunas características de mi personalidad que yo no las tenía en cuenta. Él las descubrió y me comunicó. Entonces, mi marido me dijo: si el doctor ha descubierto en eso en ti, tienes que tomarlo en consideración. Entonces, verdaderamente me lo tomé muy en serio y pensé: quizás podría dedicarme a los pacientes neurológicos que necesitan una rehabilitación de un periodo muy prolongado y necesitan ser sostenidos ellos y también sus familiares. Como tú dices, la vocación no siempre es un camino recto, sino más bien una suma de llamadas. Para responder a ellas, para mí fue fundamental la fe, mi familia, mis amigos y mis pacientes. ¿Cuánto he aprendido de ellos? Qué maravilla, Yone, me encanta escucharte. Y a propósito de llamadas, el 12 de diciembre de 1997, me encanta ese día porque yo soy muy, muy guadalupana, recibes una llamada muy especial. Sí, verdaderamente fue algo muy especial, porque yo había llegado a Madrid, a Roma, en noviembre, y resulta que el 12 de diciembre recibo una llamada y me dice: ¿usted es Yone Echarri? Y yo le dije: sí, naturalmente, soy yo. Y dice: pues yo soy el secretario general, el secretario particular del Papa Juan Pablo II. Yo pensé que era una broma. Además, me habían dicho que los romanos tenían mucho sentido del humor. Y estuve a punto de decirle: pues yo soy la reina Isabel la Católica, que he venido aquí a pasar unas vacaciones. Menos mal que no le dije, pero estuve a punto, ¿eh? Entonces, él, como seguía hablando, me dijo: mire, les invitamos a su marido y a usted a la misa privada del Santo Padre. ¿Quieren venir? Le dijo: naturalmente. Fuimos y qué impresión.
porque era una capilla pequeñita, donde estábamos 14 personas. Y veías al Papa a 2 metros. Y cuando terminó la misa, el secretario nos dijo, esperar ahí en un sitio que vendremos el Papa y yo dentro de un poco. Vinieron y le dijo el secretario, que se llamaba Givis, Monseñor Givis, le dijo, ella es Dione Charri, que de hoy en adelante se pone a disposición del Santo Padre para hacer la fisioterapia. Yo le dije, ¿yo? Pues yo no sabía nada, no sabía nada. Me quedé verdaderamente muy impresionada, ¿no? Y a los pocos días ya empecé la fisioterapia con él. Os podéis imaginar lo que supone estar delante a nivel personal, muy íntimo, con el Papa, ¿no? Yo creo, Yone, que ni nos lo podemos imaginar. O sea, cuéntanoslo tú, porque Claro. es que a eso, imaginarse eso no llegamos. Sí. No, era una cosa muy impresionante, porque claro, era a un nivel muy, como digo, muy íntimo. Y entonces, yo, claro, empezamos el tratamiento y claro, era algo para mí como algo irreal. Sentí absolutamente una gran desproporción y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Era el Papa, pero era un hombre que necesitaba ayuda. Tenía que tratarle como cualquiera de mis pacientes. Y os tengo que decir que en este periodo oré mucho, más que orar, mendigué para que mi respuesta a esa increíble llamada fuera la más adecuada. Qué maravilla. Yo creo que esta es una de las primeras entrevistas que te vamos a hacer, porque me encantaría que nos hablases de lo que tú has vivido de cada uno de los 3 papas que has tratado. Hoy solo te voy a pedir que me digas con una palabra, cómo describirías a cada uno. Uy, esto verdaderamente es una pregunta que me habéis hecho que o sea, con una palabra sola es muy difícil, porque a mí, luego vosotros Venga, te veréis, dejamos una frase, pero una descripción corta que te haya llegado a ti después de haberlos tratado tan de cerca. Pues mira, el Papa, para mí, el Papa Juan Pablo II era una potencia misionera, para mí, que dio dignidad cultural al cristianismo, anunciando al mundo entero que Cristo era el centro del cosmos y de la historia. Por eso él podía decir con fuerza, no tengáis miedo de dar la vida a Cristo. Eso sí, tendría muchas más cosas que contaros, pero podría quedar resumido aquí, por el Papa Juan Pablo II. Pero, por ejemplo, ¿me permites contarte un pequeño Por supuesto, anécdota esta es de lo tu que es casa y estamos deseando que nos lo cuentes. Pues mira, voy a seguir un poquito. Cuando tenía que ir a tratarle, como antes lo hacía, iba a veces con temor y temblor. Y sin embargo, él me impresionaba. La mirada que tenía, porque cuando entraba en su pequeño gimnasio, era como si fuera la persona más importante del mundo. Me miraba como la persona especial. Y os puedo asegurar que cuando salía de allí, yo salía cambiada. Aquel hombre tenía algo que transmitía, y yo me daba cuenta que no era solo un sentimiento, porque me cambiaba el modo de afrontar mi vida. El Papa tenía una conciencia clarísima que todo lo que le había sido dado era algo dado, incluso cuando era anciano. Os voy a contar una anécdota muy bonita. Me acuerdo que el día que cumplió 80 años, yo le dije al Santo Padre, 80 años, qué barbaridad. Y él me interrumpió y me dijo, sí, 80 años, pero todavía soy un varón peligroso. Y eso... y eso me hablaba todo en español, porque él habla perfectamente español, casi sin acento. Y era verdad, era muy consciente de la potencia que Cristo le había dado. Y por eso era un varón peligroso, porque Cristo era para él la vida misma. Y esto tenía una capacidad de transmitirlo que infundía esperanza a los hombres de corazón sincero. Y esto, ningún poder de este mundo se lo podía arrebatar.
Yone, estoy saliendo un poco del guión que habíamos pactado, pero estoy pensando en toda la cantidad de oyentes que sufren una enfermedad, que nos están escuchando. Y San Juan Pablo II también entendía que esa enfermedad se le había dado. Sí, o sea, ahora te lo digo, Adam. El Papa era un hombre de constitución muy fuerte, pero la enfermedad evolutiva que tenía, como tú dices, se llamaba Parkinson e iba mostrando cada vez más su rostro más duro. Mostraba signos de debilidad, mostraba signos en la movilidad, en el camino, en la expresión corporal y verbal. Pero a pesar de ello, no se sustraía a presentarse en público con toda su debilidad, porque lo que aprendí de él es que el Papa no se anunciaba a sí mismo, como hacen muchos políticos, sino que su persona era un signo que anunciaba una realidad más grande que él. Anunciaba al Cristo presente hoy, allí, en esa circunstancia, tal como él estaba. Y él percibía claramente que Cristo era el único capaz de dar significado y consistencia a la persona, a su persona, incluso en aquella circunstancia de extrema debilidad. Esto no significaba que las cosas no le costaran mucho. Me acuerdo que en una aparición pública, mientras la gente le aplaudía, dijo: hacéis bien en aplaudir, mientras tanto el Papa reposa. ¡Qué maravilla! Y John, ¿y qué lección te llevas después de haber trabajado al lado de personas tan relevantes y tan humanas a la vez? Sí, verdaderamente tengo que decir que en tantos años de experiencia en el mundo de la sanidad he visto muchas cosas, pero verdaderamente estas personas, ¿no?, que he estado al lado de estas personas, lo que he experimentado es que ellos sufrían como todos los demás, como todos los hombres, sufrían la enfermedad, pero su capacidad de estar adheridos, pegados a Cristo, para ellos la enfermedad era una vocación, alguien que les llamaba para poder, a través de ese dolor, colaborar con Cristo, colaborar con Él, porque Cristo vino, decían, para la felicidad del hombre, para la salvación del hombre, y unidos a Él, ellos sabían que colaboraban perfectamente por la Iglesia y por el mundo. Yo me da gusto escucharte, tu voz, todo lo que nos cuentas, nos transmites una paz, nos das un sentido a todas estas cruces que muchos de nuestros oyentes escuchan. Así que el tiempo de la radio se hace cortísimo, contigo especialmente. Sí. Te aplazo para para seguir esta conversación, porque nos hace falta otro rato con Yone Egarri y muchísimas gracias. Ya sabes que te volveremos a llamar y te mandamos un abrazo enorme aquí, desde estos micrófonos que son tuyos, de Dale la Vuelta. Para vosotros, muchísimas gracias, que me habéis permitido contar la experiencia de estos hombres relevantes que a su vez han dejado tanto eco y experiencia en mí. Por eso es un placer estar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo enorme, Yone. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Pues después de haber entrevistado a Yone Egarri, nos vamos a la parte más curiosa del programa. Nos vamos con Bárbara Martínez Esparza al ¿Sabías qué? Bienvenidos mis curiosos a esta pequeña sección donde pretendemos dar una visión diferente a nuestras realidades de cada día. A pesar de encontrarnos en situaciones difíciles y dolorosas, podemos decidir
darnos la oportunidad de ver las cosas de un modo diferente y sobre todo de dotarle de sentido. Hoy quiero que conozcáis a una mujer que vivió hace más de 600 años, cuya historia sigue inspirando a quienes viven con dolor, discapacidad o fragilidad. ¿He conseguido captar vuestro interés? ¿Queréis saber un poco más? Pues vamos allá. Hoy hablamos de Santa Ludovina de Schiedam, patrona de los enfermos crónicos. Santa Ludovina nació en 1380 en la ciudad holandesa de Schiedam. A los 15 años, mientras patinaba sobre un canal helado, algo normal entre los jóvenes de su época, sufrió una caída que dañó su columna. A partir de ese momento, su movilidad quedó muy limitada. Con el tiempo perdió la capacidad de caminar, de sentarse o mover otras partes del cuerpo. Vivió 38 años así, en cama, con dolor crónico y muchos padecimientos. Y sin los recursos médicos que hoy tenemos. Pero su historia no se recuerda por la caída, sino por todo lo que hizo después. Al principio, ella padeció situaciones terribles de inmenso dolor y la vida que perdió le recordaba continuamente lo desgraciada que era. Fue a partir de un momento clave y desde las visitas de un sacerdote, el padre Pot, que ella toma la firme decisión de vivir su discapacidad desde otra mirada. El sacerdote le colocó enfrente de la cama un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y pensara que si Cristo sufrió tanto, tuvo que ser por alguna razón. Ella pensó entonces que el sufrimiento podría conducir a la santidad. Desde ese momento no le pidió a Jesús que le quitara los dolores y el sufrimiento, sino que le diera el valor y el amor suficientes para sufrir por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y así fue. Su casa se convirtió en un lugar donde la gente acudía a conversar, pedir consejo, compartir preocupaciones o simplemente sentirse acompañada. Ella no podía moverse, pero movía a los demás, con su escucha, su humor, su fe, su capacidad de sostener a quien llegaba con el corazón cansado. En una época sin palabras como inclusión o accesibilidad, ella mostraba que la fragilidad puede llegar a ser un signo de gran fortaleza. Santa Ludovina no es un ejemplo de superación en el sentido simplista. No venció su discapacidad, sino que la utilizó como un instrumento para redimir almas y traer consuelo. Y además nos dio su ejemplo para construir nuestras vidas desde donde estamos, con lo que tenemos y en relación con los demás. Y el 14 de abril de 1433 fallece en honor de santidad. Su última petición antes de morir fue que su casa se convirtiera en un hospital para pobres, y así se hizo. Su fama en vida se extendió por muchísimos sitios y después de su muerte, sus milagros la hicieron muy popular. 47 años después de su muerte, el Papa León XIII la declara santa, diciéndose de ella que fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Ahora, cada 14 de abril, podemos pararnos a pensar en esta gran mujer, que desde una cama pudo sentirse totalmente realizada y con una poderosa vocación que la condujo hasta la santidad. Y por ahora nada más. Nos vemos en 15 días, si Dios quiere. Bárbara, muchísimas gracias. Casi así, sin darnos cuenta, hemos llegado al final de Dale la Vuelta. Hoy hemos mirado la discapacidad desde muchos ángulos. Hemos conocido la labor de la Asociación Church junto a Irma Páez Camino. Hemos reflexionado sobre la soberbia
y cómo también la fragilidad puede enseñarnos humildad. Y hemos tenido el privilegio de escuchar a Jon Echarri, fisioterapeuta de 3 papas, compartiendo una vida verdaderamente extraordinaria. Además, Cristina Cuadrado nos ha acercado a la actualidad y Bárbara Martínez Esparza nos ha descubierto la historia de Santa Ludovica en nuestro ¿Sabías qué? Gracias por acompañarnos una mañana más, por dejarnos entrar en tu vida. Qué bonito es vivir sin tanto drama. Qué bonito es el amor que me regalas. ¿Y tú tienes una historia que contar? ¿Algo que compartir con nosotros? Escríbenos a dalelavuelta@radiomaria.es o contáctanos a través de nuestras redes sociales. También, si lo prefieres, puedes dejar un audio en el 636423716. Mira, olvida las guerras perdidas. El tiempo sana las heridas. Que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Y hasta aquí muchísimas gracias por acompañarnos. Les envía un cordial saludo todo el equipo de Dale la Vuelta, con Marimar García Garrido, Pedro López, Irma Páez Camino, Cristina Cuadrado, Bárbara Martínez Esparza, Marta Troyano y quien les habla, Mar Dorrio. Les esperamos aquí en Radio María dentro de 15 días, el lunes a las 11 de la mañana, para darle la vuelta a la discapacidad. Y aunque Dale la Vuelta se termina, Radio María continúa con el programa de la salud para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Pero antes, miren con nosotros a la más guapa y recen con nosotros el Regina Cheli. Qué bonito es vivir sin tanto drama. Qué bonito es el amor que me regala. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.